El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló por teléfono con Donald Trump. Dijo que fue una llamada respetuosa y cordial y que con ella se pueden dar pasos al diálogo. Maduro también destacó esta semana la fortaleza y la unidad nacional del pueblo venezolano. Saludos, nos reencontramos en Recuento, el resumen semanal de Hispan TV. ¿Qué persigue Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe y sus constantes amenazas contra Venezuela? ¿Puedes responder a esta pregunta? Y en los finales del programa conocer el sondeo sobre el tema consultando siempre hispantv.com. Además, en esta edición de Recuento, otras noticias destacadas. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que el programa de misiles balísticos iraní no es negociable. La candidata presidencial oficialista de Honduras, Rixi Moncada, acusó al bipartidismo hondureño de orquestar una trama para sabotear los comicios. Rusia acusó a Europa de impedir los esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania. Dejó claro esta semana que si la Unión Europea busca una guerra, Moscú está listo para ella. En la histórica ciudad de Shiraz, ubicada en el sur de Irán, cineastas internacionales descubren los principales sitios turísticos y culturales de esta emblemática urbe persa. Vamos a la ampliación de las noticias destacadas. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, consideró que las demandas excesivas de Estados Unidos son la principal razón para no reanudar las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington. También advirtió que el programa de misiles balísticos iraní no es negociable. Durante una rueda de prensa en Teherán, Ghalibaf advirtió que cualquier agresión del enemigo contra el país persa recibirá una respuesta más contundente y eficaz que la guerra de los 12 días en junio pasado. Es muy importante que en una situación de guerra real, con la capacidad defensiva y el dominio aéreo del enemigo, podamos disparar más de 100 misiles en un periodo limitado y que más del 70% de ellos sean impactados. Esos 12 días fueron una experiencia valiosa para nosotros, especialmente en términos militar, tanto táctica como técnica. Por otra parte, Ghalibaf reiteró que Teherán está abierto al diálogo y la interacción, pero en igualdad de condiciones. Precisó que Estados Unidos no tiene intención de entablar negociaciones reales, ni busca un acuerdo justo. Los estadounidenses quieren imponer su voluntad y provocar nuestro rendimiento, pero demostramos en la guerra de 12 días que no nos rendiremos ni aceptaremos imposiciones. Si las negociaciones han de llevarse a cabo, solo será en condiciones reales y de igualdad. La forma de negociaciones directas o indirectas es el siguiente punto. El principio es que la otra parte debe aceptar la realidad de un diálogo verdadero. Finalmente, el jefe de los parlamentarios iraníes señaló que con la activación del llamado mecanismo Snapback en Europa, bajo orden y exigencia directa de Estados Unidos, actualmente no tiene ningún papel en los asuntos del programa nuclear de Irán. La candidata presidencial oficialista de Honduras, Rixi Moncada, acusó al bipartidismo hondureño, con apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump, de orquestar una trama para sabotear los comicios. En una entrevista, la candidata del partido oficialista, Rixi Moncada, describió al detalle las irregularidades técnicas, la manipulación mediática y la interferencia externa en las elecciones de Honduras. Denunció un golpe electoral en curso y una campaña en su contra preparada por Donald Trump. Mandar 3 mensajes el presidente de Estados Unidos diciendo no voten por la candidata Moncada, no puedo trabajar con ella, es comunista. Es una intervención, es una injerencia brutal, directa, que afecta a los intereses del pueblo hondureño. Trump, tras una primera intervención avalando a Nasri Asfura, la víspera de las elecciones, amenazó con retirar la ayuda de Estados Unidos al país centroamericano si su candidato no era el ganador. Rixi advirtió que este mecanismo de injerencia se puede repetir en otros países latinoamericanos que celebren elecciones. Vino acompañado de millones de mensajes que mandaron a los teléfonos de las personas diciendo si Rixi Moncada gana las elecciones, las remesas del mes de diciembre no llegarán.
Honduras tiene aproximadamente 2.5 millones de personas que reciben remesas de los Estados Unidos. Extorsión. O sea, es una extorsión, una coerción, un chantaje, un mecanismo de injerencia. Para la candidata, otro golpe de Trump a los comicios fue indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por fraude en su reelección de 2017. Hernández estaba encarcelado en Estados Unidos, cumpliendo una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico. El presidente Donald Trump le otorga un perdón, condenado a 45 años. O sea, uno no se explica cómo se puede destruir un sistema judicial, una decisión contra un capo de la droga acusado de introducir más de 400 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Tras advertir que no aceptará cómputos sin verificación, la exministra de Defensa en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro afirmó que recurrirá a todos los mecanismos para que la verdad total salga a la luz antes de la declaratoria oficial de los resultados. Yo en la comunidad internacional comenzaría por los observadores, por las misiones. La inmensa misión de la Organización de Estados Americanos. Moncada ratificó su rechazo al sistema de transmisión de resultados, al que consideró un sistema tramposo, viciado y que por dentro lleva mecanismos que no permiten una acción transparente, libre y democrática. Tenemos más noticias. Siga con nosotros en este recuento 24/7, como siempre, por Hispan TV. Recuento 24/7. El líder de la revolución islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, critica cómo el capitalismo occidental explota a las mujeres. Durante una reunión por el Día de las Madres en Irán, el ayatolá Khamenei denunció que el sistema occidental fomenta una visión degradante de la mujer. Subrayó que, a diferencia del modelo capitalista, el Islam promueve la dignidad y el respeto entre hombres y mujeres, quienes deben ser vistos como socios complementarios en la construcción de la civilización. En este sentido, destacó que las responsabilidades familiares de las mujeres nunca deben ser obstáculo para su progreso. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que el enemigo no logrará rendir a la nación iraní, incluso con el uso de la fuerza ni armamentos. El jefe del Ejecutivo persa recordó que, a pesar del respaldo internacional al régimen baasista, durante la guerra impuesta en la década de 1980, la unidad y la firmeza de la población evitaron que los planes enemigos se concretaran. Insistió en que resolver los retos actuales requiere la participación de todos los ciudadanos, sin distinción de género, idioma o etnia. El presidente iraní enfatizó que la unión es fundamental para mantener la dignidad y la independencia nacional. Irán, China y Rusia, en una carta conjunta a la Organización de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU, rechazaron el intento de la Troika Europea de reimponer sanciones a Teherán. Calificaron la medida sin valor legal. Los representantes destacaron la necesidad de encontrar una solución política que aborde las preocupaciones de todas las partes. Agregaron que esta solución debe basarse en el respeto mutuo y el diálogo diplomático. Irán, Rusia y China instaron a evitar sanciones unilaterales, amenazas de uso de la fuerza o cualquier acción que pueda agravar la situación. En Irán se ha desarrollado un ejercicio antiterrorista llamado Sahan 2025, con la participación de unos 10 países de la Organización de Shanghái, para fortalecer el entrenamiento de las fuerzas. El general Mohammad Karami, comandante de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, señaló que el objetivo del ejercicio es que los países participantes compartan sus experiencias prácticas en campos de inteligencia y seguridad, con el fin de combatir el terrorismo y las amenazas internacionales. Sahan 2025 es el cuarto ejercicio de este tipo realizado por Irán, reforzando su papel en estrategias de cooperación multilateral. Recuento 24/7. En la histórica ciudad de Shiraz, ubicada en el sur de Irán, un grupo de invitados internacionales al Festival Internacional de Cine Fire exploraron los principales sitios turísticos y culturales de esta emblemática urbe. Los cineastas visitaron lugares representativos como el tradicional bazar, antiguas mezquitas, baños históricos y la ciudadela en el corazón de Shiraz. Estos espacios permiten adentrarnos en el valioso patrimonio cultural de una de las ciudades más antiguas de Irán, que es famosa por su conexión con la antigua civilización persa y alberga las ruinas de Persépolis.
Y de recorrido por las noticias, nos detenemos ahora en hispantv.com, nuestra página web, para conocer otras noticias destacadas. Comenzamos el recorrido por la página web por Asia y Oceanía. China prueba un nuevo dron basado en el modelo Shahed 136 de Irán. Les comento algo de la noticia. Más detalles, como siempre, en hispantv.com. Una empresa china ha comenzado a probar un tipo de dron de ataque y reconocimiento cuyo diseño muestra una notable similitud con los drones iraníes Shahed 136. Según el sitio web militar Militarny, la compañía china Lunwab inició el martes las pruebas del dron kamikaze de ataque Lun M9, cuyo diseño y concepto recuerdan notablemente al dron iraní Shahed 136. El fabricante informó que la plataforma puede emplearse no solo como un sistema de ataque, sino también en misiones de reconocimiento. El dron chino está diseñado para transportar una carga útil de hasta 50 kilogramos, lo que permite integrar cabezas explosivas o módulos ópticos de reconocimiento. En otras informaciones destacadas está esta: un alcalde sionista admite infiltración iraní en el corazón de Israel. El alcalde de Bat Yam alerta sobre el crecimiento del número de israelíes que colaboran con Irán y advierte acerca de la penetración de la inteligencia persa en esta localidad. Los iraníes han llegado a Bat Yam y no es ninguna broma, afirmó Sika Brod, alcalde de la ciudad de Bat Yam, ubicada al sur de Tel Aviv, en un inusual video publicado el pasado martes por la noche en su cuenta de Facebook, alertando sobre el creciente número de los colonos israelíes que colaboran con la inteligencia iraní. Y la OTAN y Rusia siguen siendo noticia. Vamos con más detalles. La OTAN rompe acuerdo con Rusia. Moscú amenaza con destruirla. El subjefe de seguridad rusa responde a la ruptura del Consejo OTAN-Rusia por parte de la Alianza Atlántica, amenazando con destruir al enemigo en referencia a la Organización del Atlántico Norte. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es nuestro enemigo. Solo hay una manera de tratar con los enemigos. Si el enemigo no se rinde, se le destruye. Ha declarado este miércoles el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev, en su cuenta de X. Medvedev ha lamentado que la Alianza Atlántica chilló con gozo al hablar sobre la eliminación del Consejo Rusia-OTAN, establecido en 2002. Y de Rusia también tenemos en recuento otras noticias más adelante. En hispantv.com estamos preguntando qué persigue Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe y sus constantes amenazas contra Venezuela. Este es el sondeo semanal. Hay 3 opciones, como siempre, para escoger uno. Se los reitero en el programa. El primero, forzar un escenario bélico para derrocar al presidente Nicolás Maduro. La segunda, intimidar a los países para recuperar liderazgo perdido en Latinoamérica. Y como tercera opción, desviar la atención de los problemas que enfrenta la administración de Donald Trump. Escojan una de estas opciones y al final del programa vamos a repasar la encuesta y también haremos un análisis sobre este importante tema que ha sido titular durante toda la semana. Recuento 24/7. El Papa León XIV visitó el Líbano, país que ha sufrido brutales ataques israelíes. Su santidad elogió la resistencia del pueblo libanés y les alabó por atreverse a quedarse en el país. Sois un pueblo que no se rinde, sino que ante las pruebas sabe siempre resurgir con valentía. Les dijo a cientos de personas que se congregaron en las calles cercanas al Palacio Presidencial para verlo, a pesar de una intensa lluvia. Durante su estancia de 3 días, León XIV visitó 5 ciudades y pueblos libaneses. El movimiento de resistencia del Líbano Hezbollah saludó la visita del Papa al país y pidió al sumo pontífice rechazar la opresión y la agresión del régimen de Israel contra el Líbano. El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, y la Yihad Islámica Palestina entregaron el miércoles al Comité Internacional de la Cruz Roja el último cuerpo de los retenidos del régimen israelí. El cadáver había sido recuperado en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza.
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que recibió el cuerpo. Hamás también había entregado el martes los restos de otro retenido. Estos dos últimos cuerpos completó la entrega, una condición clave del plan inicial de alto el fuego en Gaza. En este sentido, el portavoz de Hamás, Hassem Qassem, exigió a los mediadores y países garantes que tomen medidas serias para detener las violaciones de la tregua por Israel. El Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico pidió garantizar la plena aplicación del acuerdo de alto el fuego en Gaza para poner fin a la guerra. En el comunicado final de la reunión en Bahrein, los países miembros destacaron la importancia de facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los gazatíes y reconstruir la franja de Gaza. Hicieron hincapié en fortalecer los esfuerzos para establecer un Estado palestino soberano e independiente dentro de las fronteras de 1967, con Al-Quds Este como su capital. Además, subrayaron la necesidad de trabajar para que Asia Occidental se convierta en una zona libre de armas de destrucción masivas y nucleares. Los cancilleres de Rusia y China mantuvieron en Moscú consultas estratégicas sobre la seguridad de ambos países. Sergei Lavrov y Wang Yi, ministros de Exteriores de Rusia y China respectivamente, abordaron asuntos de interés común y destacaron el buen nivel de relaciones bilaterales estratégicas. Esta reunión tiene lugar antes de que el presidente ruso Vladimir Putin reciba en la capital rusa al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para discutir un posible plan sobre el conflicto de Ucrania. Recuento 24/7. Y como les había prometido, tenemos más noticias de Rusia. Este país acusó a Europa de impedir los esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania. Moscú dejó claro esta semana que si la Unión Europea busca una guerra, el país está listo para ella. Además, estableció que cualquier plan de paz para el conflicto ucraniano debe considerar las realidades sobre el terreno. Por otra parte, el Kremlin desmintió que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazara la propuesta de paz de Estados Unidos para Ucrania, después de la reunión que tuvo lugar en Moscú con los enviados especiales de Donald Trump, con los enviados especiales de Washington. El portavoz del Kremlin calificó de errónea la afirmación de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó el plan estadounidense para resolver la crisis en Ucrania durante su reunión con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. El hecho es que ayer se produjo por primera vez un intercambio de opiniones tan directo y de nuevo, como se dijo, se aceptó algo, se señaló algo como inaceptable y este es un proceso normal de búsqueda de un compromiso. Dmitry Peskov añadió que Rusia está dispuesta a reunirse con la administración estadounidense tantas veces como sea necesario para lograr un arreglo pacífico, pero mantendrá el principio del silencio. Entendemos que cuanto más silencio haya en estas negociaciones, más productivas serán. Partimos de la base de que en este caso es mejor que las negociaciones se desarrollen en silencio. No somos partidarios de la diplomacia del megáfono y vemos que los estadounidenses también mantienen la misma postura. A su vez, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, detalló que durante la reunión entre Putin y Witkoff se discutió en detalle las perspectivas de los próximos pasos para la resolución de la crisis ucraniana a largo plazo, reiterando que aún queda mucho tiempo por hacer, tanto en Washington como en Moscú. Y nos vamos a Venezuela, nuestro tema principal. El presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo una conversación telefónica con su par estadounidense Donald Trump. Maduro dijo que el diálogo fue respetuoso y cordial y que con ella se dan pasos al diálogo. También destacó esta semana la fortaleza y la unidad nacional del pueblo venezolano frente a las agresiones de Estados Unidos. Maduro subrayó la voluntad de defender la soberanía e integridad territorial del país. Al intervenir en una multitudinaria concentración popular en el Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ante el mundo la creciente escalada de agresiones por parte de Estados Unidos, la que calificó como terrorismo psicológico. En este escenario, el jefe de Estado destacó la gallardía de la población venezolana. Que este pueblo está construyendo un poder nacional indestructible, invencible, para todos los tiempos de aquí a las décadas por venir. Y yo le puedo decir al mundo entero hoy
que este país ha conquistado la más grande unión nacional que jamás hubiese tenido desde tiempo de Cipriano Castro y la agresión imperialista de 1902. Frente al amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, que según Caracas apunta a provocar un cambio de gobierno en Venezuela, Maduro destacó la capacidad y el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la defensa del país. Contamos con una estructura profesional, ética, con doctrina propia, de más de 200.000 militares uniformados y bien armados, dispuestos a combatir por la seguridad, la paz y la soberanía de Venezuela. Maduro subrayó que Venezuela apuesta por la paz y el diálogo, pero sin someterse a los dictados de una potencia extranjera. Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad. No queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias. ¡Colonia! ¡Nunca! ¡Esclavos! ¡Jamás! Las declaraciones del mandatario venezolano acontecen tras casi 4 meses de constante asedio contra el país sudamericano por parte de Estados Unidos. Al despliegue naval estadounidense sin precedentes en el Caribe y los ataques ilegales contra embarcaciones civiles supuestamente vinculadas al narcotráfico, se suma la reciente declaración del presidente Donald Trump sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela, una postura considerada en Caracas como una amenaza explícita del uso de la fuerza. Y a la crisis en el Caribe y sobre los acontecimientos en Venezuela, dedicamos los minutos finales de recuento. Abrimos el segmento de opinión, ya el último del programa, revisando el sondeo. Nuestra interrogante: ¿qué persigue Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe y sus constantes amenazas contra Venezuela? Las 3 opciones: primero, forzar un escenario bélico para derrocar al presidente Nicolás Maduro. El segundo, intimidar a los países para recuperar el liderazgo perdido en Latinoamérica. Y como tercero, desviar la atención de los problemas que enfrenta la administración de Donald Trump. Aquí están los porcientos, aquí está el voto de ustedes. Vamos a ver el resultado. Bien, la primera, forzar un escenario bélico para derrocar al presidente Nicolás Maduro, 39.2%. Intimidar a los países para recuperar liderazgo perdido en Latinoamérica, el 41.8%. Y el tercero, desviar la atención de los problemas que enfrenta la administración de Donald Trump, el 19%. La más votada ha sido la segunda, con el 41.8%. Intimidar a los países para recuperar liderazgo perdido en Latinoamérica. Es la opinión de nuestra audiencia, pero ¿qué piensa el analista invitado al programa? Nos vamos hasta San Juan de Pasto, hasta Colombia. Allí está Carlos Santamaría. ¿Qué piensas al respecto, Santamaría? El gobierno sionista de Estados Unidos lo que persigue en el Caribe es amplio. Confirmar que son dueños de la región, de su patio trasero, que son impunes, hay impunidad total, nadie los puede castigar. Internacionalmente, que tienen un poder omnímodo, que pueden cambiar cualquier régimen que ellos desean, y finalmente apoderarse de todas sus riquezas. Esos son los objetivos que ellos pretenden. Sin embargo, la realidad es que están totalmente desconectados porque, primero que todo, el ejército estadounidense es incapaz de enfrentarse a un ejército medianamente fuerte. Por otro lado, invadir territorio con infantería significarían cadáveres de soldados estadounidenses que empiezan a llegar a Estados Unidos, y eso provocaría una crisis interna inmensa. Nunca hay que olvidar que una cosa es hacer golpes de Estado en América Latina, donde se apoderaron de sus gobiernos, donde asesinaron gente, donde tenían a la CIA que estaba dentro de este proyecto, y otra es que hoy día ya hay naciones
dentro de Venezuela acompañándola. Hay 4 naciones allí que son potencias nucleares. 2 de ellas, Rusia y China, lo han dicho claramente. Irán, que está en la resistencia, también. Y hoy día el acercamiento de Rusia con la India demuestra que el BRICS es mucho más fuerte. Por tanto, invadir a Venezuela no será fácil y lo más improbable se va viendo hoy día porque ya ha pasado mucho tiempo y no tienen el poder para hacerlo. Lo único cierto es que Estados Unidos decrece cada vez más y el mundo multipolar se va haciendo inmenso. Ese es el camino de la humanidad. Gracias a Carlos Santamaría por su análisis. Con esto vamos cerrando nuestra edición de Recuento y también con la invitación para volvernos a ver por Hispan TV la semana que viene para repasar las noticias más destacadas. En nombre de todo el equipo, hasta entonces, pásenlo bien.